Bienvenidos los que están a través de la señal de Canal 65, el canal de la bendición de Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Diga, gracias Señor, muchas gracias, porque tú eres el testigo fiel, eres el Rey de reyes y Señor de señores, pero también eres nuestro Redentor y Salvador. Gracias Señor, muchas gracias por esa obra redentora en el Calvario. Ahí perdonaste mis pecados, ahí hiciste el milagro de la redención, y por hoy Señor quiero agradecerte porque esa obra está en vigencia todavía. Muchas gracias por las 25 personas que ya tú has alcanzado hasta hoy. Y gracias por los que continuarán recibiendo a ti como Redentor único, Señor y Salvador de nuestras vidas. Respalda tu palabra con las señales que la siguen. En tu nombre oramos y la iglesia del Señor dice amén y amén. De un saludo que está a su mano, dígale a usted es fiel. Se le nota. Dígase, pero quédesele viendo a los ojitos, usted es una persona fiel. Es que representamos la fidelidad de Jesucristo. Por ello es que el tema que compartimos es serie 2, Jesucristo permanece fiel. Pablo dice que si le somos infieles, Él permanece fiel, ¿verdad? Porque Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, lo que Él te prometió, Él está en óptimas condiciones en concederte lo que Él te ha prometido por dos grandes razones. Primero, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete lo cumple. Dice amén, dele estas palmas al Señor para su gloria y su honra. Segundo, es porque te ama. Diga, el Señor me ama. Eso así es. Se es fiel porque se ama. Y se ama porque se es fiel. Por ello que dentro de los principios de fidelidad del Señor reflejados en la palabra, quisiera que lo viéramos de la siguiente manera. Su fidelidad misionera, su fidelidad protectora, su fidelidad redentora y su fidelidad santificadora. Hay más, pero nos limitaremos a esto que está marcado aquí en el texto que hemos leído. Por ello es que encontramos que el hermano Juan le llama el testigo fiel. Él está dando un testimonio después de que ya Cristo había muerto, había resucitado, había ascendido. Se cree que Apocalipsis es escrito allí por el año 95 después de Cristo. Es cuando Juan se encuentra en la isla de Patmos. Y en el día, un día como hoy, que él le llama el día del Señor, dice que él recibió esta palabra en relación a la persona del Señor y lo identifica como el testigo fiel, porque hay testigos falsos, ¿verdad? Pero él está enfatizando en la fidelidad del testigo fiel, y como la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por ello es que él lo está identificando con lo que dice Hebreos 7:26. Testigo fiel, santo, inocente y sin mancha. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, número 1, santo. Número 2, inocente. Y número 3, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Queridos hermanos y amigos, la palabra inmaculado significa sin pecado.
Y a el único que se le puede dar ese título de inmaculado es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es el único sin pecado, fue obra del Espíritu Santo. Por ello es que Juan lo identifica como el testigo fiel, santo, inocente y sin mancha. Es decir, su conducta perfecta, su vida perfecta, sus acciones perfectas. Por ello es que vale la pena recordar lo que dijo el escritor sagrado de Hebreos, capítulo 13, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué reiteramos esta verdad? Primero, porque Jesús es la máxima revelación de Dios en una manera visible. No podíamos decir que Jesucristo es la máxima revelación de Dios al hombre. Cuando encontramos en su Hijo, encontramos el texto del movimiento de su nacimiento, el ángel dijo, o el profeta mismo dijo, su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y naturalmente que podíamos también reiterar esta verdad, que Jesucristo fue perfecto hombre y es perfecto Dios. Honra a Dios por ello. Él tenía una vestimenta como la nuestra, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Se identificó con nuestra naturaleza, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, sí, pero sin pecado. Lloró también, dice la palabra del Señor, pero sin pecado, es decir, el inmaculado Jesús, a quien le decimos en esta tarde, te amamos, Señor. Gracias por darle esas palmas al Señor Dios Todopoderoso. Esto nos declara y nos enseña en términos doctrinales que Jesucristo es el verdadero Mesías, el ungido, el enviado para buscar y salvar. Por ello, cuando encontramos que Pablo dice de esta manera, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo, diga un solo, Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El nombre humano de Jesucristo, si me permiten la frase, es Jesús, que significa su misión salvadora. Pero Cristo es el Mesías, el enviado de Dios a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por ello vemos aquí su fidelidad misionera. Y cuando hablamos de su fidelidad misionera es que a él no fue obligado a la cruz, fue voluntariamente para alcanzarte a ti y alcanzarme a mí. A él no lo humillaron, se humilló. Él mismo dijo, tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. ¿Cuántos le dan palmas al Señor para su gloria? Misión, fidelidad misionera. Por eso es que en el capítulo 20, versículo 28 de San Mateo dice la palabra del Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos, o por muchos. Pero también dice Lucas 19:10 que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice también Juan que Cristo dijo esto, me es necesario hacer la obra del que me envió mientras el día dura. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. Cuánto me angustio, dijo el Señor, para hacer la obra, cuánta desesperación tengo para que se cumpla la palabra. Yo no he venido para hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad del que me envió. A eso se le llama fidelidad misionera. O sea, Cristo traía una misión. Era dar su vida en rescate por muchos. Su misión salvadora te alcanzó a ti y te llegó en el tiempo perfecto de Dios. Tienes que sentarte contento o estar contento porque Él no perdió tiempo. Te vino a buscar y te alcanzó. Y si lo crees, darle palmas a Él. Él te llegó a su debido tiempo. Por ello encontramos que Juan dice, Él es el testigo fiel, el santo, el inocente y sin mancha.
porque Él no debía, éramos nosotros. Por eso es que 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, para que podamos tener identidad de hijo, podamos tener identidad de salvación, podamos tener esa veracidad de lo que Cristo dijo, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Es decir, se conmovió la gloria cuando Antonio recibió a Jesucristo. Se conmovió la misma gloria cuando el hermano Adolfo se entregó a Jesucristo. Con todo respeto y permiso de ustedes, ya mencioné su nombre. Pero cuando alguien entrega su vida a Cristo, hay fiesta en los cielos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Su fidelidad misionera es parte de la identidad de vida. Por ello es que sigue diciendo Juan en Apocalipsis, dice, Él es el testigo fiel, pero también es el primogénito de los muertos. En otras palabras, está declarando que Cristo venció el imperio de la muerte. Traía una misión. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero también dice la Biblia, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aun cuando la paga del pecado es muerte, la dádiva de que es Jesucristo es vida y vida eterna. Por ello tenemos que agradecerle al Señor, porque Él traía una visión misionera y se mantuvo fiel hasta la muerte. ¿Cómo dice la palabra? Dice Pablo a los hermanos de Filipo, dice, siendo Dios mismo. Veámoslo, capítulo 2 de Filipenses, encontramos el testimonio paulino, quien dice en el versículo 8, dice así, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos lo glorifican? Para identificarse que Él no está muerto. Los ángeles dijeron a las mujeres que buscaban al Señor en el sepulcro, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Antes había venido la parte profética, quien dijo Jesús, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque Él vive, nosotros también viviremos. Por eso es que Pablo dijo, el morir en Cristo es ganancia. Agradable ante los ojos de Dios es la muerte de los santos. Pero Cristo lo declaró de esta manera, hablando siempre de su visión, su fidelidad misionera. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Amén. Dice Apocalipsis 1, 18 de la siguiente manera. Gloria a Dios. Si leemos del versículo 17, el texto dice así: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso sobre su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, porque soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Hades, infierno. Está diciendo él, mire, vine con una misión misionera y la he cumplido. Desde la cruz Cristo dijo, consumado es, queriendo decir obra completa. Obra completa. Pero como antes de Cristo la muerte reinaba. En otras palabras, la muerte se reía, porque todos morían. Pero cuando Cristo aparece, Cristo muere su cuerpo,
su espíritu baja a las partes más bajas de la tierra para todos aquellos que habían creído en Dios en el Antiguo Testamento por fe, desde el reconcilio de Adán y Eva, que aceptaron que habían fallado a Dios, hasta el último que le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo le dijo: hoy esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Todavía estaba hablando del paraíso, de la parte baja de la tierra. Y cuando Cristo inspiró y dijo: consumado es, su espíritu llegó a todos los salvos del Antiguo Testamento y le dijeron: se cumplió la palabra. Y por eso es que dice Efesios que llevó cautiva la cautividad. Por eso es que dice Mateo de que cuando Cristo inspiró, hubo un terremoto, un sacudión, y los sepulcros se abrieron y muchos se levantaron. Pero era una restauración de vida. Tanto Lázaro como la hija de Jairo, como el hijo de la viuda de Naín, a quien el Señor resucitó, fue una restitución de vida, pero luego volvieron a la tumba, como cumplimiento mismo de la palabra. Sin embargo, Cristo fue a la cruz, fue a la tumba y se levantó con poder. ¿Cuántos dicen amén? La muerte quedó vencida, la muerte quedó bajo el señorío de Jesucristo. Por ello es que ni la muerte nos separa, y no va a llegarnos cuando una persona bajo una posición del mismo infierno está diciendo: te voy a quitar la vida. Se equivocó, porque nadie me puede quitar la vida, porque mi vida está escondida en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mi vida está escondida en Dios y en Cristo, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, que nuestra vida está escondida. Entonces la muerte quedó derrotada, la tumba quedó vacía, y Jesucristo está diciendo: aquí tengo la llave de la muerte. Antes la muerte hacía lo que quería, pero cuando Cristo resucitó de la tumba, la muerte quedó bajo la planta también de los pies del Señor. Y es cierto, Job dice que nuestros días están contados, pero no los ha contado el hombre, los tiene contado aquel que nos compró con su sangre. Aprovecha bien el tiempo, adora y alaba a Dios, regocíjate en la presencia de Dios, aprende a deleitarte en Él. Él te va a conceder las peticiones de tu corazón, quizás ver tu familia sirviendo a Dios, sin olvidar, queridos hermanos, que estamos en las manos del Señor, como dijo el apóstol Pablo, consciente de esta veracidad: si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, que nos compró a precio de sangre en esa misión redentora. Por ello es que se declara el soberano también de los reyes de la tierra. Él lo está declarando allí el Espíritu de Dios al hermano Juan en el mismo texto de Apocalipsis 1:5. No solamente es el fiel testigo o el testigo fiel, el primogénito de los muertos, sino también es el soberano de los reyes de la tierra. Es que Cristo nació como rey, murió como rey, fue rechazado como rey. Recuerden ustedes que Pilato, según la Escritura, hicieron una corona de espina, se la pusieron en su cabeza, y ahí le pusieron rey de los judíos. Consciente o inconsciente lo haya hecho Pilato y los que le ayudaron, pero él ya era rey desde antes. ¿Cuántos dicen amén? Rey de reyes y Señor de señores, a Él sea la gloria. Y aquí vemos naturalmente su fidelidad protectora. Fidelidad protectora, Él siempre sigue siendo fiel. Fue fiel ayer, hoy y por siempre. Por ello en Hebreos 13, versículos 5 y 6, dice el texto sagrado, reforzando el testimonio de su fidelidad protectora. Dios nos hizo con instinto de conservación, y el Señor, consciente de ello, nos suelta una palabra profética y nos dice: les seré fiel a ustedes con mi fidelidad protectora.
¿Qué dice Hebreos 13, 5 y 6? ¿Ya lo tienen? Amén. Lo felicito. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo. ¿Qué dijo el Señor? El testigo fiel. ¿Qué dijo él, hermano? No te desampararé ni te dejaré. Esa promesa protectora, de manera que podemos decir confiadamente, basado en esa promesa protectora, porque viene del Dios fiel, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Diga: no temeré. Pero no me voy a andar metiendo tampoco en lo que no me. Sí. Pediré sabiduría a Dios para que Él me guíe. Lo tomaré en cuenta en todas mis decisiones. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, el envidioso, el avaro, el contencioso, etcétera, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados y potestades del aire. Pero también entendemos que nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El justo por la fe vivirá. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dele esas palmas al Señor para su gloria y su honra. Y como ya lo dijimos ayer, hoy y siempre, en el capítulo 41, versículo 10 de Isaías, hablando de su fidelidad protectora, encontramos también promesas, las cuales también tenemos que hacernos acreedores, porque son promesas para el pueblo de Dios, promesas para los hijos. Para vosotros es la promesa. Si bien es cierto, primero fue para Israel, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces dice Dios: pues voy a tratar con ustedes. ¿Qué dice Isaías 41:10, hablando de la fidelidad protectora? No temas. Es que en el momento de la prueba, el momento de la prueba de salud, en el momento de la prueba de la amenaza, en el momento de la prueba del terremoto, en el momento de la prueba de las erupciones volcánicas, en el momento de la prueba de los tsunamis, que por el mismo recalentamiento de la tierra los mares están queriendo salir donde les corresponde. Pero ¿quién controla el mar? ¿Cuántos bendicen el nombre poderoso de Dios? ¿Quién tiene el dominio de todas las cosas? El gran Rey y Señor de nuestra vida. Dele esas palmas a Él para su gloria. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Quiere decir que te animo. Siempre, diga siempre. Siempre es siempre. En todo lugar y a cualquier hora, Él siempre te ha dicho: te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, cuando tus fuerzas físicas decaen, cuando tus fuerzas económicas decaen, cuando tus fuerzas mentales decaen, las de Dios se mantienen. Por eso es que la Biblia dice que los que esperamos en Dios alcanzamos nueva fuerza. Si lo cree, darle esas palmas al Señor Dios Todopoderoso. No te dejaré, no te desampararé. ¿Cuántos creen que Él nos guardó el año reciente? ¿Y cuántos creen que nos va a seguir guardando? Entonces dígale: te creo, Señor. Siempre has prometido guardarme en el hueco de tu mano. Por ello es que dice el Salmo 125, que los que confiamos en Dios somos como el monte de Sión que se ve. Los que ya estuvieron en Israel saben eso. La geografía misma nos orienta que los que confían en Dios o le creen en Dios o le creen a Dios son como el monte de Sión que no se mueve. Ahí está el monte. ¿Sí? Ahí está. Los que confían en Dios o los que le creen a Dios son como el monte de Sión que no se mueve. Habla de estabilidad. Tú sabes en quién has creído. Sabes que Él está vivo. Sabes que Él no se duerme, está despiertito. Sabes que Él te prometió guardar tu salida y tu entrada.
sabes que Él va delante de ti y ha prometido guardar aún vuestro cabello desde vuestra cabeza, dijo Jesús, jamás perecerá. Dando valores eternos de fidelidad protectora. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve. Y así, diga así. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, ahora reitere, así está el Señor alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Alábelo, para siempre, para siempre, para siempre. Por eso dice el profeta, bienaventurado el hombre cuya confianza es el Dios Todopoderoso. Es palabra del Señor que Él respalda con las señales que la siguen. Y cuando hablamos de protección, hablando de fidelidad protectora, estamos conscientes, como dijo Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que debemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Lo estamos esperando, no como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no como el siervo que vino a buscar y salvar. Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Para gloria de su nombre se cumplirá la profecía bíblica en su tiempo. Por ello, cuando hablamos de su fidelidad redentora, dice el texto, al que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre. Es impresionante. Rico el texto en enseñanza. Ahí está hablando de su misión redentora. ¿Por qué lo primero? Por el desánimo que muchas veces, hablando de la fidelidad protectora, porque alguien intenta hacerlo y dice, yo quisiera seguir perseverando en el camino de Dios. Yo quisiera comenzar. Ese quisiera que se cumpla, hoy es el día aceptable. Todos tenemos un principio, pero menos Dios. Él no tiene principio ni tiene fin. Por eso en Apocalipsis aparece que Jesucristo es el alfa y la omega, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el cordero pascual, la peña de Oreb. Y todo eso es una figura, pero también Él se identifica como el buen pastor, y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Pero también se identifica en Apocalipsis como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene la llave. Llave significa autoridad. Lo dijo en Mateo, toda potestad me es dada en los cielos, pero también en la tierra. Por ello declaramos en esta tarde que Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, y lo esperamos cuando Él desee venir y se cumpla la profecía, porque así como Él es fiel, su palabra es fiel. ¿Cuántos creen que su palabra es fiel? Él dijo en Mateo 24:35, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. También dijo, promoviendo fe, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. Esto implica entonces, gracias por darle las palmas al Señor, implica que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Al que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre, llamémosle su fidelidad redentora. Toda su sangre que Él tenía, la dio por nosotros. Primero su frente, su espalda, con los látigos, sus manos, sus pies, y luego una lanza que traspasó su costado. Y salió, dice, sangre y agua. O sea que todo su cuerpo quedó sin la parte sangre, que es la vida humana. Lo dio todo, por todo, para alcanzarte a ti. Por eso es que en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención viene del verbo redimir. Y redimir significa volver a comprar. Nuestros primeros padres nos arrendaron al enemigo, pero Cristo vino a pagar el precio.
derramó su sangre, venció al mismo demonio y las fuerzas del mal, venció la misma muerte, venció el pecado, para que el pecado no se enseñoree sobre nosotros, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios por ello, porque también dice el versículo 9 de 1 Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Llamémosle a esto su fidelidad santificadora. Así como Él no se acuerda de tus pecados como parte de la obra redentora, también tenemos que aceptar que tú, por la preciosa sangre del Señor, cuando tú confesaste tu pecado, cuando tú confiesas tu debilidad, Dios te ve como que nunca tú pecaste. Porque la sangre dice, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y todo es todo. Por eso cuando leíamos promesas sobre este cumplimiento en Isaías 43:23 e Isaías 44:22, nos enteramos lo siguiente. Tomemos un momento para leerlo, que tiene que ver con su fidelidad rescatadora o santificadora, para que tú no te sigas molestando, tú viviendo con culpabilidad y conciencia. Dice Isaías 43:25 de la siguiente manera: yo, dice el Señor, soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías capítulo 44, versículo 22, ahí cerca, el Señor te dice: hoy, eso es, yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios te está diciendo, por eso dije que redención viene del verbo redimir, y redimir significa volver a comprar. Él derramó su sangre por tus pecados para santificarte. Prometió que iba a alcanzarte. El buen pastor su vida da por las ovejas, y la vida física es la sangre. Y Él derramó su sangre, toda su sangre, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su fidelidad era alcanzarte, como dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y te he prolongado misericordia. Ahora vuélvete a mí, dice el Señor, porque yo te redimí, al que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre. A Él sea la honra y la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Inclina tu rostro. Gracias por darle esas palmas al Señor y dile: gracias, Señor. Muchas gracias porque me alcanzaste. Gracias porque tú eres el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre. Gracias, Señor, porque borraste mis rebeliones, y como lo dice tu palabra, y añade: jamás me acordaré de tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí, dice el Señor. Tú que estás en casa, ya decaído, ¿por qué no vienes hoy? Ahora es el día aceptable, ahora es el día de salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es cierto que la Biblia dice que si le somos infieles, Él permanece fiel, pero es cierto que también la Biblia dice: si le negáremos, Él también nos negará. Pero hoy es el día aceptable. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vuelve a Él, regresa a Él, y como dice el himnólogo: pecador,
ven al dulce Jesús y serás salvo por la sangre del Cordero y por el testimonio de su palabra. Jesús dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Yo quiero invitarte a ti que estás en casa y a ti que estás en el santuario. Haz esta oración conmigo. Amado Señor, gracias por perdonar mis pecados. Gracias por amarme tal y como soy. Y gracias por perdonarme y limpiarme de toda maldad y hacer de mi vida una vida nueva, con esperanza de vida eterna. Gracias por amarme y perdonarme, Señor. Te quiero ser obediente. Quiero regresar a ti. Quiero regresar a ti. Y gracias por recibirme tal como soy. Amén, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración en casa, llama. ¿Sabes el gozo que sentimos, como dice la palabra, que hay cuando un pecador se arrepiente? Llama, sé que está llorando en casa. Es un quebrantamiento del toque del Espíritu Santo para decirte: vuélvese a mí. Y los que hicieron esta oración aquí en el santuario, levanten su mano. Muchas gracias por eso. Este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente, número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.